De vez en cuando miraba hacia atrás el espejo del retrovisor para poder ver a su hijo en el asiento trasero, que estaba observando parcialmente. Tenía sus brazos apretados alrededor de su pecho y su cabeza presionada por la ventana fría. El muchacho carecía de apariencia normal. Cualquiera podría ver que algo andaba mal con él. Su cabello castaño, desordenado, estaba en todas las direcciones, y su piel pálida resaltaba por la iluminación. Tenía ojos oscuros, a diferencia de su madre. Él llevaba una camisa y pantalones blancos que habían sido puestos a su disposición por el hospital. La ropa que había usado antes, manchada por lo destrozado y la sangre, no se podía usar más. Al lado derecho de su cara dejaba descubierto unos cortes a lo largo de su ceja. Su brazo derecho estaba vendado desde la muñeca hasta el hombro, que habría sido destrozado cuando había golpeado el cristal roto. Sus heridas parecían ser dolorosas, cuando él, en realidad, no podía sentir nada en absoluto. Eso fue solo una de las glorias cerca de él, uno de los muchos desafíos que tuvo que enfrentar creciendo. Crecía con una rara enfermedad que lo llevó a ser completamente insensible hacia el dolor. Nunca antes en su vida llegó a sentirse herido. Podría haber perdido el brazo y aún así no sentía nada. Este y otro trastorno al que se podía haber enfrentado fue gracias a él. Le pusieron muchos apodos insultantes en el poco tiempo que asistió a la escuela primaria. Antes de ser trasladado a la educación del hogar, era el síndrome de Taurete, lo que le causaba tics de una manera que no podía controlar. Él movía su cuello y temblaba incontrolablemente de vez en cuando. Los niños se burlaban de él y le llamaban Tixi Toby, riendo a carcajadas. Él se puso tan mal que decidieron educarlo en su hogar, ya que era muy difícil para él estar en un ambiente de aprendizaje con niños normales. Toby se quedó mirando por la ventana. Su rostro estaba vacío de toda emoción, y cada segundo sus hombros, el brazo o el pie le temblaban. Cada golpe que el coche daba le revolvía el estómago. El nombre de este muchacho era Toby Rogers, Eric, y la última vez que Toby recordó que montaba un coche fue cuando se estrelló. Eso es todo lo que él pensaba. Inconscientemente reproducía todo lo que le había recordado antes de desmayarse, una y otra vez. Toby había sido el afortunado, mientras su hermana no había tenido tanta suerte. Oh, cuando llegó el pensamiento de su hermana mayor, no pudo evitar que unas lágrimas salieran de sus ojos. Los horribles recuerdos se reproducían en su mente. Su hermana, gritando. Cuando se hizo una cortada, la parte delantera del coche rompiéndose, todo se quedó en blanco por un momento. Después, Toby abrió los ojos para ver el cuerpo de su hermana, con la frente perforada, con fragmentos de vidrio, las cadenas y las piernas rotas, las cuales estaban aplastadas bajo el volante, su torso empujado hacia adelante por la bolsa de aire inflada. Tarde. Esto era lo último que había visto de su querida hermana mayor. El camino a casa continuó durante el que pareció una eternidad. Después de un par de horas, al fin habían llegado a casa. Era un barrio antiguo, con casitas pintorescas cada una junto a la otra. El coche pasó por delante de una pequeña casa azul, con cristales blancos. Ambos se dieron cuenta rápidamente del viejo vehículo que estaba estacionado frente a casa, y la figura que se destacó en el camino de la entrada. Toby sintió que su cuerpo era consumido por la rabia y la frustración al ver a su padre. ¿Padre? Él nunca fue un padre. Él solo fue su progenitor. Y si alguna vez fue su padre, nunca estuvo ahí con él, apoyándolo. Su madre lo estacionó en el coche. Caminó de entrada antes de apagar el motor y se preparó para salir y enfrentar a su marido. ¿Por qué está aquí? Toby, él es tu padre y está aquí porque quiere verte. Sin embargo, ¿él no pudo haber conducido hasta el hospital a ver a Lyra antes de morir? Estaba borracho, no podía conducir.
Sí. Y no se acordó después de su hija. Su madre salió detrás de él. Luego, la miró a los ojos antes de caminar alrededor del coche. Su padre abrió los brazos, esperando un abrazo de su esposa, pero ella se acercó al paso y le pasó el brazo por los hombros a Toby y le influyó para que comenzara a caminar en el interior. Su esposo comenzó a decir con voz ronca: ¿Qué hay de un abrazo de bienvenida? ¡Ey! Él tiene 16 años. Puede caminar por sí mismo. Tiene 17 años. Toby, ¿por qué no te vas a tu habitación para que descanses bien? Voy a buscarte cuando la cena esté lista. No, tengo 16 años. Puedo caminar por mí mismo. En su pequeña habitación no había mucho. Solo una pequeña cama en armario, una ventana y sus muros que estaban adornados con fotos enmarcadas de su familia. Bueno, en la época que era una familia. Antes de que su padre se convirtiera en el alcohólico y actuara con violencia hacia el resto de su familia, Toby recordó cuando su padre estaba discutiendo con su madre. La agarró por el pelo y la tiró al suelo. Cuando Lira trató de levantar a su madre, el borracho la empujó y ella se golpeó de espalda en la esquina de la cocina. Toby no podía perdonarlo por lo que le hizo a su madre y a su hermana. A Toby nunca le importó lo mucho que su padre lo golpeara. Después de todo, él no podía sentir. Lo que le molestó y lastimó fue como él intencionalmente lastimó y dañó a las únicas dos personas que le importaban. Además, cuando estaba en el hospital, donde su hermana respiró por última vez, la única persona que no tenía prisa ni dolor era su padre. Sé que es difícil, Toby. Lo entiendo. Pero te prometo que todo va a mejorar. Confía en mí. ¿Cuándo va a irse? No estoy segura de cuánto tiempo se quedará, cariño. Buenas noches, cielo. A la mañana siguiente, Toby se despertó en su cama. Se sentía diferente. No estaba cansado en absoluto. Y cuando conscientemente se despertó, se sentía como si hubiera estado allí, tendido, despierto durante horas. Ningún pensamiento le fluía a través de su mente. Se incorporó lentamente y se tambaleó hacia la pared. Pero apenas se levantó, se sintió mareado automáticamente. Se tambaleó hacia la puerta y bajó las escaleras. Sus padres estaban sentados en la mesa. Su padre viendo las noticias en el pequeño televisor que estaba en la sala. Y su madre estaba leyendo el periódico. Ella rápidamente miró cuando sintió la presencia de Toby detrás de ella. Buenos días, dormilón. Has estado durmiendo mucho. Quería desayunar, pero hacía frío. Me iba a despertar, pero sentí que necesitaba dormir. ¿Estás bien? Toby bruscamente tropezó y se sentó junto a sus padres. Sentía como si estuviera en reposo y no tenía control sobre sus acciones. Veía todo lo que hizo, pero no parecía registrar todo en su cerebro correctamente. Extendió la mano y sin querer tocó a su padre.
pero terminó siendo abofeteado. Su padre se volvió hacia él bruscamente y empujó su silla con el pie. ¡No me toques, muchacho! ¡Para! Esta es la última cosa que necesitamos. Pasaron los días y las cosas continuaron mal. Connie pasó la mayor parte de su tiempo limpiando la casa y su desagradable marido pasó la mayor parte de su tiempo desordenando a su alrededor. Era lo que solían ser antes del accidente. Toby nunca salió de su habitación. Se sentaba junto a su cama y temblaba. Su mente se preguntaba, pero sus pensamientos lo contradecían. Se paseaba alrededor de su pequeña habitación como un animal enjaulado o miraba por la ventana. Continuó el ciclo insalubre. Connie siguió siendo empujada por su marido. Era demasiado sumisa a él, y Toby se quedó en su habitación. Antes de que pudiera pensar 2 veces, empezó a masticar sus manos, rasgando la carne de sus dedos. Él roía sus manos hasta que sangraran. Cuando su madre lo vio, ella reaccionó horriblemente. Corrió escaleras abajo y agarró una venda, envolviendo sus manos en ella. Le prometió que no iba a dejarlo solo desde entonces. Él se aisló tanto que llegó a odiar a estar en contacto con otros. Su memoria decreció también. Empezó con faltas de memoria de minutos, horas, días y así sucesivamente. Comenzaba diciendo tonterías, de cosas que no tenían relación a las conversaciones que tenía. Veía tiburones en su fregadero mientras lavaba los platos. Oía gritos en su cabecera y veía fantasmas fuera de la ventana del dormitorio. Todas estas tonterías lo llevaron al psiquiatra. Su madre se preocupó demasiado por su salud mental. Ella decidió que sería bueno para él para hablar con un profesional acerca de lo que estaba sintiendo. Connie y Toby entraron en el edificio, sosteniendo su mano y guiándolo. Ella le acompañó hasta la recepción y comenzó a hablar con la señora que estaba sentada detrás de él. La señora se puso de pie y se dirigió con ellos hacia abajo, donde había un largo pasillo. Toby miró la obra de arte enmarcada por los pasillos, en sintonía con el sonido de los tacones de la señora en el piso de madera. Ella abrió la puerta a una habitación con una mesa y 2 sillas. Toby tropezó en la habitación y se sentó al lado de la mesa. Miró a su madre y la señora antes de cerrar la puerta lentamente detrás de ellos. Toby miró alrededor de la habitación e intentó quitarse el vendaje de sus manos, pero fue interrumpido cuando la puerta se abrió y una mujer con un vestido blanco con manchas negras y el pelo rubio claro intervino, sosteniendo una libreta y un bolígrafo. Encantada de conocerte, Toby. Mi nombre es Olivia. Ella puso su mano para que la saludara, pero vacilante la apartó cuando notó sus manos vendadas. Oh. Voy a hacerte algunas preguntas. Trata de responderlas lo más honestamente posible. ¿De acuerdo? ¿Cuántos años tienes, Toby? 17. ¿Cuál es tu nombre completo? Toby Erin Rogers. ¿Cuándo es tu cumpleaños? El 28 de abril. ¿Quiénes son parte de tu familia? Mi mamá, mi papá y mi hermana. Escuché lo de tu hermana. Herido. Lo siento mucho. Toby, ¿me estás escuchando? Toby apartó la mirada de ella. Su mente se quedó en blanco. Por un momento bajó la mirada hacia su regazo y en los alrededores oyó un zumbido tenue. Sus ojos se agrandaron y se congelaron en su lugar. Toby sintió un escalofrío por la espalda hasta que se congeló de nuevo y lentamente miró a la pequeña ventana. Se quedó mirando, los ojos como platos, el sonido cada vez más fuerte, hasta que de pronto la voz fuerte del consejero rompió su trance.
Toby saltó y cayó del lado de la silla y una copia de seguridad en la esquina. La doctora Olivia sujetó fuerte su libreta. Había una mirada de sorpresa en sus ojos. Toby la miró a los ojos. Su respiración era rápida. Esa noche Toby se sentó en la cama. Sus ojos estaban aturdidos mientras miraba hacia el techo. Podía sentir que empezaba a quedarse dormido cuando escuchó la dispersión de los pasos hacia abajo su pasillo. Se sentó y miró hacia la puerta de par en par. No había luz, todo estaba iluminado por el resplandor azul luminiscente de la luna por la ventana, dejando una luz fría. Se puso de pie y lentamente se dirigió hacia la puerta, cuando de repente la puerta que antes estaba abierta se estrelló en su cara y él cayó. Cuando cayó al suelo empezó a respirar pesadamente, con los ojos bien abiertos. Esperó unos segundos antes de volver a estar en pie. Él extendió la mano y agarró el pomo de la puerta fría con la mano vendada. Miró hacia el pasillo oscuro y salió de puntillas de la habitación. La ventana al final del pasillo iluminó la oscuridad con la luz de la luna. Él caminó hacia abajo, podía oír los pasos a su alrededor y una risa leve. Sonaba como que un niño había quedado delante de él, riendo y corriendo. El pasillo era mucho más largo de lo que se había acordado. Parecía interminable, como el viaje a casa desde el hospital. Oyó un crujido, la puerta delante de él. ¡Mamá! De repente, la puerta se cerró de golpe a sus espaldas. Detrás de él se escuchó un largo y espeluznante gemido. Se dio la vuelta tan rápido como pudo, quedando cara a cara con nada más que su hermana muerta. Los ojos de Lyra eran de un blanco opaco y su piel tenía la palidez característica de la muerte. El lado derecho de su mandíbula colgaba, sosteniendo por un frágil hilo de tejido y músculo. Un cristal sobresalió de su frente y la espesa sangre goteaba por su cara. Su pelo rubio estaba amarrado en una cola de caballo como siempre. Vestía una camiseta gris y pantalones cortos de atletas sucios y manchados de sangre. Sus piernas se doblaron en forma en las que no debería estar. Se veía igual como cuando había sucedido el accidente. La chica se puso de pie a solo unos centímetros de la cara de Toby, que gritó y cayó hacia atrás. Él empezó a girar hacia atrás, lejos de ella, sin ser capaz de apartar la mirada de sus ojos muertos. Se arrastró hacia atrás. Se detuvo por un segundo. Reinaba un tenso silencio, solo roto por su llanto. Poco a poco alzó la mirada para encontrarse con la cara en blanco de una figura alta y oscura que se alzaba por encima de él. Detrás de la mesa de la masa oscura de gran altura había filas de niños que parecían tener entre 3 y 10 años de edad, con los ojos completamente negros y un fluido negro como el alquitrán chorreando de sus cuencas. Toby soltó un alarido y se puso en pie lo más rápido que pudo, volviendo a caer. Trató de gritar, pero no podía hacer un sonido. Entonces todo se volvió negro. Toby se despertó con un sobresalto, se incorporó hiperventilado. Él jadeó y se sostuvo el pecho con las manos vendadas. Había sido solo un sueño. Solo un sueño. Se levantó de su cama, sentía como un peso enorme. Se puso de pie y caminó hacia la ventana. No vio nada, no había nadie ahí. No hay fantasmas, no hay niños, nada. Oyó el susurro y la tos de su padre por la puerta. Su puerta estaba cerrada. Se acercó y la abrió, mirando hacia el pasillo una vez más.
Ok. Es mi turno de seguir con esta parte del reporte oficial. Pero bueno, casi se pierden las partes de mi compañero y de la nueva, aunque a ella no la voy a culpar. Le falta experiencia en estos ámbitos. Así que sigamos con esto. Caminó por el pasillo hasta la cocina, donde encontró a su padre de pie, y mucho humo en su sala de estar. Toby esperó un segundo, y lo observó desde la esquina, antes de que una sensación de ardor empezara en lo profundo de su pecho, profundo en su corazón. La ira se hizo cargo de él. Oyó las pequeñas voces imaginarias en la cabeza. Hazlo, hazlo, hazlo. Gritaban. Se volvió y extendió los brazos. Se sentía como si en realidad tuviese el control sobre sí mismo. A diferencia de las últimas semanas, desde que llegó a casa del hospital. De hecho, tuvo pensamientos completos por solo breves momentos, pero fueron nublados por el canto de las pequeñas voces en su cabeza. Hey, Toby, mátalo, él no estaba ahí. Solo mátalo, mátalo, mátalo. Toby tembló. No iba a hacerlo. ¿Se está volviendo loco? No, él no va a matar a nadie. No puede. Odiaba a su padre, pero no había manera de que lo matara. Eso fue todo. El último pensamiento que tenía antes de caer en un estado de inactividad, una vez más. La influencia de las voces en su cabeza era demasiada. Comenzó a caminar en silencio detrás de su padre. Se acercó al mostrador hacia el soporte de las cuchillas en la cocina y sacó el cuchillo más grande que había. Lo agarró lo más fuerte que pudo. Sintió una sensación de hacerse cargo de su pecho. Dejó escapar una risita. Comenzó a reír tan fuerte que tuvo que jadear para respirar. Su padre se dio la vuelta bruscamente antes de sentir una fuerza bruta empujándolo al suelo, y este gruñó. ¿Cómo? Toby, hijo, ¿qué estás haciendo? Fue a buscar un cuchillo y lo puso delante de él en forma de defensa propia. Pero Toby estaba encima suyo. Él lo agarró del cuello, pero su padre se le acercó y le cerró la mano agarrándole de la muñeca. ¡Alto! ¡Suéltame, pequeño cabrón! Con la otra mano tiró un punzón hacia el hombro de Toby, pero él no se detuvo. En la expresión de los ojos de Toby se veía que no estaba cuerdo. Parecía como si un demonio se hubiese apoderado de él. Él gritó e iba a apuñalar a su padre en el pecho, pero él lo bloqueó y agarró su muñeca una vez más. Fue a empujarlo hacia atrás, pero Toby puso su pie frente a él y aterrizó un duro golpe directo a su cara. Su padre retrocedió, pero Toby regresó y clavó el cuchillo directamente en su hombro. Su padre dejó escapar un fuerte grito y fue a sacar el cuchillo, pero antes de poder hacerlo, Toby lanzó su puño derecho en su cara. Él comenzó a golpear con sus puños en la cabeza a su padre, riendo a carcajadas. Agarró el cuchillo y lo arrancó de su hombro. Lo clavó profundamente en el pecho de su padre y lo apuñaló varias veces en el torso. La sangre se derramaba y salpicó por todas partes. No se detuvo hasta que el cuerpo de su padre se quedó inmóvil. Tiró el cuchillo a un lado y se inclinó sobre su cuerpo, tosiendo y jadeando. Miró a su padre
destrozado en la cara y se sentó nervioso, hasta que un grito rompió el silencio. Miró a ver a su madre, de pie a unos metros de distancia, cubriendo su boca con lágrimas en los ojos. Toby, ¿por qué hiciste eso? ¿Por qué? Toby se puso de pie y comenzó a alejarse del cuerpo ensangrentado de su padre. Él comenzó a retirarse de la cocina. Se miró las vendas empapadas de sangre en sus manos y miró a su madre por última vez, antes de que él se volviera y salió corriendo de la casa. Corrió hacia el garaje y golpeó su mano contra el panel de control en la pared. Pulsó el botón para abrir la puerta del garaje. Antes de que él se fuera, se quedó con 2 hachas de su padre que había estado colgando en el estante de herramientas sobre una mesa llena de frascos, hasta el borde con viejos clavos oxidados y tornillos. Una de las hachas era nueva, tenía un mango de color naranja brillante y una hoja bastante resplandeciente. La otra era vieja, con un mango de madera y una hoja de color roma antigua. Tomó ambos y miró la mesa. Sus ojos se encontraron con una caja de cerillas y debajo de la mesa había un tanque de gasolina color rojo. Él llevó las 2 hachas en su mano y agarró los fósforos y la gasolina antes de salir corriendo del garaje. Por el camino y en la misma calle, pero al acercarse a la luz de la calle, él podía ver por su propia ventana la que antes era su habitación, hasta que escuchó las sirenas de los policías que se acercaban a la distancia. Se dio la vuelta. Las luces rojas, azules, entraron corriendo por la calle. Toby se detuvo un segundo, antes de que él abriese la tapa del tanque de gasolina y saliese corriendo por la calle. Derramó todo el tanque sobre la propia calle y se volvió a correr hacia los árboles. Sacó un fósforo. Él la golpeó contra la caja e inmediatamente cuando ésta se prendió lo dejó caer. En un instante las llamas estallaron a su alrededor. Esto es el final. No, por el amor de Dios. ¿Qué? Esto, no voy a salir de... No. El fuego estaba en los árboles, los arbustos a su alrededor, y antes de darse cuenta, estaba rodeado por el fuego. Las siluetas de los coches de policía no eran visibles a través de las llamas, mientras retrocedía hacia el bosque a su alrededor. Miró a su alrededor, pero su visión era borrosa. Su corazón latía con fuerza y cerró los ojos por un momento. Esto fue todo. Ese fue el fin. Toby sintió una mano en su hombro. Abrió los ojos y miró una gran mano blanca con dedos huesudos y largos que descansaban sobre su hombro. Siguió el brazo hasta ver una oscura figura imponente. Parecía estar vestido de negro y su rostro estaba completamente blanco. Toby tenía una visión borrosa y estaba rodeado por el sonido del zumbido en sus oídos. Todo quedó en blanco. Eso fue todo. Ese fue el fin. Así fue como Toby Rogers murió. Pero así fue también como Dixie Toby nació. Unas semanas después, Connie se sentó en la cocina de su hermana, Lori, y se sentó a beber una taza de café. Hace unas 3 semanas, Connie perdió a su marido y a su hijo, y unas semanas antes, ella perdió a su hija en un accidente de coche. Desde entonces se fue a vivir con su hermana. En la televisión, un periodista empezó a introducir el nuevo titular:
Tenemos noticias de última hora. Ayer por la noche se ha producido un asesinato. Las víctimas, 4 niños que habían estado acampando en el bosque anoche. Los niños habían sido apuñalados. Los investigadores han descubierto un arma en la escena del crimen, que parece ser una vieja y empolvada hacha. Los investigadores han sacado el nombre de un posible sospechoso, Toby Rogers, un joven de 17 años que hace unas semanas había apuñalado a su padre y trató de cubrir su escape mediante la creación de un incendio en las calles y la zona del bosque alrededor del barrio. Aunque habían creído que el niño había muerto en el incendio, los investigadores sospechan que Rogers todavía está vivo, debido al hecho de que su cuerpo nunca fue encontrado. Quien sea que escuche estas notas, por favor, guárdalas y no dejes que sean olvidadas jamás. Muy bien. Ahora, ¿cómo se supone que debo grabar esto, Masky? Sí, te estoy hablando a ti. Quiero grabar... ¡No! ¡Espera, maldito! Sí, ya sé que no te interesa que grabe esto, pero es necesario. Entiendo, sí, Slenderman, lo que sea. Déjame grabar esto. Gracias. Muy bien. Seguro... Creo que... Debí practicar mejor un guión para esto. Pero bueno, seré breve. Para... A ver, ¿cómo? Creo... ¿Está grabando? ¿Está grabando? No lo sé, la verdad, y no me interesa. Pero bueno. Sí, yo sigo con vida. Y sí, he estado matando por bastante tiempo, ¿saben? Y no es algo que realmente me interese ocultar. Así que si ustedes quieren venir... No, espera. No. Si quieren venir por mí, porque ya me quieren. Ya me tengo que ir a una misión importante. Vengan por mí.